estos pueden cumplir la ley de la conservación de la materia, ya que tanto entre reactivos como los átomos tienen la misma cantidad de átomos. Siguiente. Bien, las reacciones de transformación a su vez se dividen en 4, que son las reacciones de adición, sustitución, eliminación y transposición. Ahorita las vamos a ver cada una. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es la de adición. Siguiente. Bien, las reacciones de adición, como pueden ver en la imagen, son reacciones de un tipo de reacción en las que el enlace se transforma en enlace más sencillo y se caracteriza por tener un sustrato, un reactivo y un producto. Este reactivo, a su vez, A y B, puede ser un hidrógeno o un hidrógeno con un halógeno. Esas solo se presentan en enlaces carbono-carbono, sean dobles, como son los alquenos, o triples, como son los alquinos, y también en grupos carbonilos y nitrilos, pero no son muy comunes en estos. Y para este tipo de reacción se utiliza la regla de Markovnikov para designar la posición que le pertenece al protón hidrógeno y los sustituyentes halógenos. Siguiente. Bien, la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov se basa en la estabilidad del carbocatión formado. Cuando el protón se une al carbono menos sustituido, se obtiene el carbocatión en la posición más sustituida, por lo tanto, más estable. Bueno, la regla de Markovnikov, ¿en qué se trata? Se trata que cuando el enlace doble se destruye por la suma de otro compuesto, se libera un protón hidrógeno que va a buscar combinarse con el carbono que esté más sustituido, y al quedar libre este enlace también en el carbono, se forma un carbocatión que atrae a los halógenos. Siguiente. Bien, lo que acabo de mencionar es que el hidrógeno que se encuentra en el doble o triple enlace se va a añadir al carbono que esté menos sustituido o que tenga menos hidrógenos, y esto se le conoce como hidrogenación. Y para los halógenos se van a añadir al carbono más sustituido o al que tenga menos hidrógeno, y se le llama halogenación. Siguiente. Bien, tenemos estos ejemplos. En el primero tenemos un buteno por el enlace doble que está en el círculo rojo, y se le va a sumar un hidrácido, que en este caso es un hidrógeno, y un haluro, que es el bromo. Bien, aquí hay que destacar algo. El que primero comienza a reaccionar es el hidrógeno. El hidrógeno busca al carbono que se encuentra en el carbono número 2, donde está el enlace, para sustituirlo por el enlace. De manera que cuando el enlace se pierde, libera dos enlaces sencillos, que es cuando el hidrógeno ataca a uno, mientras que el bromo seguido ataca al carbono tercero. Y de esta forma tenemos el resultado de CH3, CH2, CH, bromo, CH3, que podemos notar la diferencia de que no está el enlace presente, el enlace doble, ahora está solo un enlace simple, y un hidrógeno se sumó al segundo carbono y el bromo se sumó al tercer carbono. En la siguiente representación tenemos a un buteno de igual forma y le vamos a sumar un hidrógeno. En este caso, el hidrógeno contiene dos moléculas que lo conforman, que están unidas mediante un enlace covalente igual. Entonces, al añadirse al buteno, lo que nos da es que el lugar que ocupa el enlace doble se liberen dos enlaces sencillos, que es donde el hidrógeno o el protón hidrógeno va a buscar para que este quede sustituido y crean estabilidad. Esto se da principalmente porque estos tipos de enlaces, cuando se destruyen para formar enlaces sencillos, siempre van a tratar de buscar la estabilidad y cumplir con la ley del octeto, que son de tener 8 electrones en su última capa, dando así esta demostración que se tiene aquí. Siguiente. Bien, ahí se puede ver un poco más
acerca de lo que se está hablando, que son estos enlaces que se transforman en unos enlaces sencillos con ayuda de lo que la ley del octeto. Así, siguiente. Bien, ahora tenemos un ciclohexeno. La parte roja es el carbono más sustituido y la parte azul es el carbono menos sustituido. Y le vamos a sumar un ácido clorhídrico, que primero el hidrógeno ataca al carbono que está menos sustituido, que es el que está en azul, y posteriormente el cloro ataca al otro carbono o al carbocatión que quedó libre, que está en color rojo. Dándonos así a un ciclohexeno con dos sustituyentes, que es un hidrógeno y un cloro. En la siguiente tenemos la representación para los alquinos. En el primero tenemos un etino, que le vamos a añadir 2 moléculas de ácido clorhídrico. Bueno, esto ocurre en 3 pasos cuando son 2 diferentes, cuando hay un hidrógeno y cuando hay un halógeno. En la primera instancia, como mencioné antes, el hidrógeno siempre va a atacar primero, por lo que el hidrógeno que se encuentra como adición va a atacar el enlace doble, que va a darnos un hidrógeno en cada carbono que se encuentra. Por ejemplo, tenemos CH3, triple enlace CH, y en el siguiente tenemos CH2, doble enlace CH2, es decir, se perdió un enlace al añadir un hidrógeno a cada carbono y nos queda el cloro libre. El cloro libre, de igual forma, al tener 2 moléculas, se mezcla con cada uno de los carbonos, dándonos así C-cloro, CH2, un enlace simple, CH2, cloro. Y en el siguiente tenemos un propino, que le vamos a sumar un hidrógeno, una molécula de hidrógeno. Este de igual forma, nada más se repite una vez, que solo se transforma en un enlace. Nos quedaría CH3, CH doble enlace, CH2. El hidrógeno atacó a cada uno de los carbonos, el carbono 2 y el carbono 3, y lo convirtió en otra forma. Y pues esto sería en sí las reacciones de adición. No sé si tengan una duda o algún comentario. Si no hay ninguna duda, proseguimos con nuestra exposición. Y bueno, ahora sería la parte de reacción de sustitución. Una reacción de sustitución es aquella donde un átomo o un cuerpo atómico de una molécula es sustituido por otro. Aquí podemos ver cómo un carbono está unido a un elemento o a un grupo atómico y aparte tiene otro átomo o grupo atómico. Y este va a ser sustituido por el otro. O sea, se van a intercambiar. Existen 2 tipos. Los simples, que como podemos ver, aquí hay un compuesto que generalmente es acuoso y un elemento puro, que al reaccionar nos da otro elemento puro. Otro elemento puro y otro compuesto acuoso, que es justamente lo que nos dice acá en la descripción. Y la reacción doble. En este caso es un ion, porque hay un catión que está unido a un anión. Esto quiere decir que un elemento es positivo y el otro es negativo. Para hacer la reacción, se tiene que seleccionar ya sea un catión o un anión. No se pueden intercambiar los dos al mismo tiempo porque nos daría el mismo compuesto, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que en la imagen que tenemos presente, la B, que es el anión, va a cambiar lugar con la D,
que es el otro anión del reactivo. En ambos casos, los productos van a ser más estables que el compuesto anterior, y es precisamente por eso que se hace esta reacción. Para saber cuál se van a intercambiar con cuál, digamos, sobre todo en los enlaces simples, hay algunos criterios. Aquí podemos ver que los números de oxidación, si son metales, por lo general van a ser positivos, o sea, van a ser cationes. Si hay halógenos, que son el grupo 17, por lo general van a ser aniones con carga -1, y el hidrógeno cuando está unido a otro elemento, por lo general será 1, pero cuando se encuentre solo será +2. También se considera la reactividad de cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que los aniones, mientras más reactivos sean, van a tener prioridad. Aquí el flúor, si se dan cuenta, pues estos elementos son los halógenos. Entonces, el flúor siempre va a reemplazar al cloro, pero no puede ser a la inversa. Un cloro no puede reemplazar a flúor porque es menos reactivo. Lo mismo pasa con los cationes, en donde estos elementos, que la mayoría son metálicos, aquí a excepción del hidrógeno, tienen más reactividad mientras más cerca estén del litio y menos reactividad mientras más cerca estén del oro. Y se va a aplicar lo mismo. Un litio va a tener más prioridad a intercambiar a un potasio que un bario a un potasio. Esto no puede pasar. No puede pasar que un bario intercambie no intercambie, reemplace a un potasio, pero un litio sí puede reemplazar a un potasio. Como primer ejemplo, tenemos una reacción simple. ¿Cómo identificamos que es una reacción simple? Pues precisamente tenemos que tener un elemento solito unido a otro. Y esta reacción también nos debe de dar un elemento puro. En este caso tenemos a un metal, que es el aluminio, unido a un ácido, que es ácido clorhídrico, y al reaccionar nos da una sal y el hidrógeno. Ahora, pues desgraciadamente no es tan sencillo, ¿no? Simplemente como intercambiarlos. Hay una ciencia detrás de ello y tenemos que fijarnos en sus números de oxidación. En este caso, el aluminio va a ser positivo con un número de oxidación 3 y el cloro va a ser negativo. Si nos damos cuenta, pues es lo que dijimos anteriormente, donde el metal es positivo y el cloro es negativo. En esta parte, ¿cómo podemos hacer que estén los números estos números de oxidación se deben de cancelar eventualmente? Entonces, ¿cómo hacemos esto si el 3 es mucho mayor que el -1? Pues bueno, primero tenemos que intercambiarlos de posición, quedándonos este número de oxidación del cloro, se lo pasamos al aluminio, y el del aluminio al cloro. En este caso no se toman en cuenta los signos, nada más los números. Y así ya tenemos la parte de la oxidación. Sin embargo, todavía tenemos que balancear la ecuación. En este caso, pues notamos que ahora nuestro cloro tiene 3. Y acá nuestro cloro tenía 2. Asimismo, el hidrógeno queda con 2 y acá solo tenía 1. Por eso le agregamos este 2, iniciando con el hidrógeno. Sin embargo, pues no es suficiente porque el cloro aún así nos queda con 3. Y pues no es lógico.
tenemos que encontrar un número que con los dos quede. Por lo que al multiplicar el cloro por 2, pues me da 6, que es el que tenemos acá. Y al multiplicar el hidrógeno por 3, me vuelve a dar 6. Entonces, nuestro hidrógeno ya queda balanceado y nuestro cloro también. Pero al agregar acá un 2, todavía nos faltaría agregar un 2 al aluminio, que es el que tenemos acá. Ya finalmente, pues podemos ver nuestras moléculas. Tenemos 2 aluminios que están unidos a 6 pares de ácidos clorhídricos y nuestras sales, que son 2 moléculas y 3 de hidrógenos. Ahora, para las reacciones dobles, pues es un poquito más sencillo teniendo el conocimiento previo. Tenemos que ver su oxidación, que sea igual, que de alguna manera se cancele. Entonces, aquí se cancela 3 menos 3 más 3, 0. Menos 1 más 2, pues me queda un 1. Pero de este lado, como ya están unidos, comparten algunos electrones. Entonces, este 2 se cancela con este 2 y este 1 con este 1. Ya esta molécula aparte, pues se cancela desde el principio. Y es muy afortunado que en nuestra reacción ya no tenemos que hacerle el balanceo, sino que en este caso ya nos queda directamente balanceado. Aquí tenemos que el hidrácido, este hidrácido, ya queda igual balanceado con sus números de oxidación. Este 3 se elimina con este 3 y este menos 1 con este menos 1 hacen menos 2, que se elimina con este más 2. Y esta molécula de agua, pues se elimina directamente. Otro ejemplo es la sustitución de un hidrógeno por un cloro. En este caso, este hidrógeno va a sustituir aquí a un cloro. En su reacción, ya podemos ver que nos queda de igual manera balanceada y sus números de oxidación igual se cancelan directamente. Podemos ver que es una reacción doble porque aquí tenemos 2 elementos y de igual forma acá tenemos 2 elementos, tanto en los reactivos como en los productos. Aquí puse esta imagen arribita para que vean que es muy curioso cómo se comporta el carbono, porque como están compartiendo enlaces varios carbonos, tienden a compartir sus números de oxidación. Entonces, un carbono máximo puede ser 4 negativo, o bueno, tener 4 electrones de más. Pero como está unido a otro, digamos que se dividen. 3 electrones se va a uno y el otro se va al que está en medio. Aquí el que está en medio. Y bueno, esta sería la parte de reacciones de sustitución. No sé si hay alguna duda. Si no, pues seguimos con... Buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente tipo de reacción, que sería la eliminación. Primero vamos a comentar unos puntos generales y ya después vamos a ir viendo los ejemplos. Diana, ¿me puedes dar el control? Sí, perdón, dame un... Ay, es que no me parecía. Ya está. Ahí está, ok. En primer lugar, las reacciones de eliminación. Es importante mencionar que son como la contraparte de las primeras que vimos, las de adición.
A diferencia de las de adición, las reacciones de eliminación, como su nombre lo dice, se van a caracterizar por la pérdida de átomos de una molécula. Por lo tanto, cuando una molécula pierde esos átomos, como no van a desaparecer, ni se van a destruir ni nada, el resultado de estas reacciones siempre va a ser dos moléculas. La molécula original, la más grande, y una molécula más pequeña conformada por lo que se eliminó de esa molécula original. Esta pérdida de átomos es común que se dé en los carbonos adyacentes. Con esto me refiero a que los carbonos que están más a los extremos de la molécula van a ser en los que se dé esta eliminación. Ahorita aparece aquí una imagen de ejemplo. Siguiente. Aquí está. En este ejemplo podemos observar la cadena de carbonos que va a tener diferentes átomos o grupos de átomos adheridos a ello. Y los elementos que se van a eliminar de esta molécula están representados por la letra Y y la letra Z. Una vez que estos son eliminados, como podemos observar aquí, se van a separar y van a formar una molécula independiente. Y aquí tenemos cómo queda la molécula ya con esos átomos eliminados, que vamos a ver específicamente qué características tiene más adelante. Siguiente. Este tipo de reacción se va a regir por la regla de Zaitsev. Esta nos va a decir específicamente cómo se comportan las reacciones de eliminación. La regla de Zaitsev va a decir que en el caso de que se obtengan como producto dos alquenos, se va a considerar mayoritario al que esté más estable termodinámicamente. ¿Qué queremos decir con esto? La molécula mayoritaria va a ser la que reciba el protón de carbono. Cuando una molécula recibe el protón de carbono, es cuando este carbono va a recibir una carga positiva que va a ocasionar que se separe lo que esté unido a él, debido a su carga. Entonces, una vez que se ha separado, va a mantenerse como una molécula independiente. Siguiente. Y aquí tenemos dos puntos importantes característicos de las reacciones de eliminación. Cuando nosotros le quitamos a una molécula un átomo, automáticamente va a quedar un espacio vacío que a fuerzas va a tener que mantener una estabilidad de alguna forma. Entonces, la forma que utilizan estas moléculas es formar enlaces múltiples. Ese electrón que quedó solito y que es el que estaba unido a lo que se separó, necesita unirse con algo porque tiene una carga y necesita neutralizar esa carga. Entonces, lo que va a pasar es que se van a formar enlaces múltiples. Como se ve en el ejemplo, en esta molécula se va a eliminar el hidrógeno y el bromo, y como resultado, la cadena de carbonos va a necesitar hacer este enlace doble, porque el electrón que mantenía unido al hidrógeno que estaba aquí y el que mantenía unido al bromo van a quedar solos. Entonces, para lograr la regla del octeto, se van a unir y van a formar este enlace doble. Y por su parte, el bromo y el hidrógeno van a unirse y se van a mantener ahí. Ahora, también puede darse el caso que, dependiendo de la molécula, la estabilidad no se dé solo con los enlaces dobles, sino que se tenga que formar también anillos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ciclohexano que va a tener adherido un grupo hidroxilo. Cuando nosotros aplicamos esta reacción, el resultado de esta reacción va a generar que se separen dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Al ocurrir esto,
como ya sabemos, se va a formar el H2O, que es el agua. Ay, disculpen. Y el espacio que quedó solo, que es el que estaba en esta intersección, se va a inestabilizar. Entonces, él mismo necesita que exista una estabilidad en este ciclo hexano, y lo que va a hacer es unir con un enlace doble esta sección de la molécula, y es lo que tenemos aquí. Este enlace doble se debe a la separación de la molécula de agua. Siguiente. Ok, ahora hay diferentes tipos de reacciones de eliminación, dependiendo de sus características y del sustrato y de las concentraciones. Existe primero la eliminación unimolecular, que también se conoce como E1. En este caso, la velocidad de la reacción va a depender de la concentración del sustrato. Mi compañero Samir ya mencionó al principio que el sustrato va a ser la molécula a la cual se le va a aplicar la reacción, es decir, la molécula original. Se dice que las bases, principalmente las bases, van a eliminar un protón para deshacerse del átomo que se quiere eliminar. Como mencioné anteriormente, el protón hace que las cargas de la molécula cambien. Entonces, para regular esa carga y neutralizarla, lo que la molécula hace es soltar el átomo no deseado. Y se menciona que la temperatura alta va a funcionar como un catalizador. Es decir, que para que esta reacción se lleve a cabo más rápido, lo que va a ocurrir es que la temperatura, es que en temperaturas más altas, esta reacción va a ser cada vez más rápida. Y aquí tenemos el ejemplo. En este caso, con el mecanismo E1, si nosotros eliminamos este átomo de la molécula, como se ve aquí, va a terminar con una carga positiva que evita que esté neutralizada la molécula. Entonces lo que va a pasar es que este hidrógeno se va a mover hacia arriba y se va a unir en esta zona, generando que se forme este enlace doble entre los dos carbonos. Una vez hecho esto, quedaría de esta forma la molécula. Y por último tenemos la eliminación bimolecular, que sería la E2. En este caso, la velocidad de la reacción va a depender tanto del sustrato como del reactivo, va a depender de ambos, tanto de la molécula que va a reaccionar como de lo que va a ocasionar que ésta reaccione. En este caso, las bases fuertes van a tener van a favorecer que se lleve a cabo esta reacción, y de la misma forma la temperatura alta va a funcionar como catalizador, acelerando el proceso. Y tenemos esta última imagen, que es similar a lo que vimos anteriormente, pero aquí no se muestra la carga positiva. Entonces aquí podemos observar que se elimina este átomo y el hidrógeno que está en el primer carbono se va a adherir al segundo carbono, generando otra vez el enlace doble que ya habíamos visto. ¿Hasta aquí queda alguna duda? No, por mi parte. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Ya para terminar, nos quedaría el número de 4, que sería la reacción de transposición. Esta también es llamada reacciones de isomería, pues consiste en cambiar precisamente el orden estructural de un compuesto, como es un isómero. En este ejemplo, digamos que en la fórmula tenemos una cadena de carbonos, en donde en el segundo carbono tenemos otra cadena. Perdón por los perros, pero no puedo hacer nada. En esta segunda cadena de carbono
perdón, en el segundo átomo de carbono puede estar unida a otra cadena de carbonos o de otro elemento. Sin embargo, este representa un halógeno. Lo que pasa es que en este ejemplo se intercambian. O sea, el halógeno termina por estar en el segundo carbono y el elemento incógnito termina por estar en el primer carbono. Aquí ya para ir con los ejemplos, tenemos un N-butano que al reaccionar puede ser con luz o con calor, se transforma en un isobutano. Como vemos, este tiene 4 carbonos y al transformarse en el segundo carbono tiene una ramificación de un metil, por lo que esta cadena ya se convierte en un isobutano. De igual manera, en este ciclo, aquí tenemos a estos 2 metiles primero, vámonos con los metiles primero, y este es el que cambia de posición. Sin embargo, cambia de posición al reaccionar con un ácido sulfúrico. Aquí cabe mencionar que muchas de las reacciones no son simplemente un tipo de reacción, sino que a veces reaccionan con otros tipos de reacciones. Aquí podemos ver que con el ácido, al final ya nos queda un fenol, que precisamente aquí está sus dobles enlaces y el alcohol. Esto se debe precisamente a lo que mencionaba, que esta reacción de posición no simplemente es de transposición, sino que puede ser de adición o de eliminación o de sustitución, pero eso no solamente es en esas reacciones, sino en muchas. Este compuesto, pues en vez de ser un 4,4-dietil 2,5 ciclohexano, ciclohexeno, y aquí hay un error, perdón, 1 ona, se convierte en un 2,4-dietilfenol. Estas creo que son las reacciones de las más fáciles de identificar, porque precisamente son muy gráficas. Podemos ver fácilmente que aquí ya no es una cadena lineal, sino que se convierte en una ramificación. De igual manera, aquí ya no tenemos estos 2 metiles en esta posición, sino que se cambian. ¿Hay alguna duda? Si no la hay, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía por si alguien quisiera ahondar o le quedó alguna duda de cualquier tema. Y pues sería todo por nuestra parte. No sé si mis compañeros quisieran decir algo más. Si no, de mi parte me despido. Pues gracias. ¿Tienen preguntas para sus compañeros, los demás? Bueno, vamos a proceder entonces como hicimos con el caso de la tarea anterior. Lo único que les diría es, siguen pareciendo algunas diapositivas con las representaciones gráficas muy pequeñas. No sé si es por el hecho de que la presentación se haya hecho aquí dentro de la pantalla, pero a mí me pareció muy pequeña. A lo mejor ya cuando tengamos la presentación real ya se vea bien, pero por lo demás está bien. Sería cosa de que todos van a subir sus presentaciones. Ustedes, Rodrigo, Samir y Diana, ya lo pueden hacer, o si quieren hacer alguna
ustedes mismos se dieron cuenta de algo, poder mejorarlo y subirlo ya. Nada más también me queda una duda pendiente de Adrián. Estaba preguntando dónde estaban la lista. Ah, sí, la lista de cortejo, pero supongo que es igual como de la tarea anterior, ¿no, profe? Sí, se las mandé, la lista de cotejo. Y sí se las mandé por correo, ¿no? Sí, nada más se ajusta a la tarea de ahora, pero es básicamente lo mismo. O sea, usted ya saben los elementos que tomar en cuenta para tener una calificación más alta. Bueno, pues si no hay más, digamos, el lunes. Ok, profe, gracias. Yo nada más quería mencionar que pues sí noté un error ortográfico, eso lo checaría. Ajá. Y no sé específicamente como a qué imágenes se refiere a que estaban muy chiquitas, para igual poder checarlo. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo del número de la diapositiva. Me parece que estaba en el ángulo superior derecho. A ver si eso les sirve. Es la que Si fue no, multitudina, donde se representa. Sí, donde están los carbonos. pero Sí, yo lo les checaría digo, no y sé. la amplío. Ok, no sé si es, les digo, la presentación que se hace aquí en la plataforma, que por eso se ve muy pequeña. Miren cómo quedaron ya las muestras listas. Aquí está temperatura ambiente, y luego ya las vamos a preparar, condicionar para hacer la determinación de la materia orgánica. Aquí sí, las reacciones que estoy viendo, que estamos checando, que vamos a ocupar, son las de óxido reducción. No quiere decir que sean las únicas. Si todo lo que están ustedes viendo es, lo que están explicando es importante, lo van a ver más adelante en otros ciclos. Por mi parte, sí, las de óxido reducción son importantes. Pero bueno, una pequeña muestra de lo que va a ser la aplicación de lo que están revisando ahora. Pues si no tienen más comentarios o dudas, nos veríamos el lunes de la semana que entra. Muchas gracias, Rodrigo, Diana y Samir, por su presentación. Cuídense mucho, tengan buen fin de semana. Gracias, Gracias. profe. Gracias. Hasta luego, Igualmente, profe. maestro. Nos vemos. Que les vaya bien. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego.